vamos a hablar de eventos extremos, sociedades de riesgo. Bueno, como sabéis, desde el año 86 el sociólogo Ulrich Beck clasificó lo que ya él denominó las sociedades de riesgo, ¿no? Desde entonces ese concepto ha ido adquiriendo protagonismo, ¿no?, en los procesos socioeconómicos y en el contexto que estamos ahora, ¿no?, de calentamiento climático. Lo que asistimos, nuestras sociedades, como sabemos, muy especialmente en la parte esta mediterránea, somos sociedades de riesgo o que vivimos vinculados siempre con algún riesgo natural, pero el contexto que nos espera en las próximas décadas es un contexto de mayor riesgo, aumentando la parte física, digamos, la peligrosidad atmosférica. Como sabéis, estamos en este contexto, ¿no?, de una zona en el conjunto de la península ibérica que es la de mayor vulnerabilidad y exposición ante eventos extremos, y diferentes indicadores, hay muchos, se podrían poner en este sentido, ¿no? Bueno, como sabéis, el medio, el territorio, se transforma en territorios de riesgo, ¿no? Y esto lo hace fundamentalmente porque de por sí el funcionamiento del medio es incierto, a veces no tenemos del todo controlado su funcionamiento, yo diría que afortunadamente, pero lo peor es que el ser humano actúa muy frecuentemente de forma ilógica sobre el medio, ¿no? Y eso termina por convertir un espacio geográfico en un territorio de riesgo. En las últimas décadas asistimos a un incremento, hemos asistido a un incremento del riesgo, seguramente de las zonas de Europa donde más ha producido es aquí, el litoral mediterráneo español en su conjunto, y ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Cuando intentamos rebasar los umbrales que la naturaleza nos impone por comportamiento extremo de cursos fluviales o porque falta el líquido elemento, como antes veíamos en el vídeo del CIDE, y eso pues pone en riesgo los sistemas de abastecimiento. Bueno, pues estamos infringiendo, ¿no?, una de las reglas del comportamiento, del funcionamiento natural del territorio, que sería la lógica de una adaptación a los rasgos de funcionamiento de ese medio, ¿no? Como sabéis, estamos también ante un proceso escalar. Comentábamos antes en la presentación, por cierto, yo llegué y me sentaba allí pensando que ya era la mesa redonda y no sabía que ya no me quería bajar, ¿no? Disculparme. Estamos ante un proceso escalar. Se hablaba de la COP, del acuerdo histórico que algunos dicen que se ha llegado. Yo personalmente pienso que no, pero bueno, ya veremos los efectos. Y en nuestro ámbito podríamos hablar de un proceso, yo en los últimos años estoy hablando de la mediterranización de todo esto, ¿no? Porque aquí hay un elemento fundamental que es el agua del mar. Los compañeros como sabéis, del CEAM en sus informes nos van alertando de todo esto, que es la alteración que los elementos climáticos principales, temperaturas y precipitación sobre todo, están experimentando por el calentamiento pues muy extraordinario en algunos meses del año del agua del mar, ¿no? Por tanto, lo que es un proceso de alteración del balance energético, que se manifiesta pues, en esos elementos, sobre todo se habla de las temperaturas, pero en otros también, está teniendo incidencia en los procesos de dinámica atmosférica y en algunos territorios, como el nuestro, supone una incentivación del carácter extremo, del funcionamiento extremo de la atmósfera y de los efectos en el territorio, ¿no? Ahí tenéis, bueno, algunos trabajos, los conoceréis, que han salido sobre el aumento de las denominadas circulaciones meridianas. Recientemente hemos estado trabajando, ¿no?, en la ciudad de Alicante para adaptar el alcantarillado de la ciudad de Alicante al tipo de precipitación que está cayendo. Aquí hay una labor, en la última transparencia os pongo posibles fuentes de trabajo que tenéis en todo esto, y una es esta, colaborar con las compañías de agua, de abastecimiento de agua, de alcantarillado de las ciudades para ir adaptando sus sistemas a la nueva realidad climática. Y como vemos, el grupo de precipitaciones que está aumentando, al menos con los datos de Alicante, ya no son esas precipitaciones tan cuantiosísimas de los años 80, de 200, 300 litros, sino que son lluvias de 60, 100 litros, pero que te caen concentradas en hora y media y, por tanto, te generan también daño, ¿no?
En cuanto a las sequías, bueno, como sabemos, se está hablando de esa dilatación de las células de Halley, muy especialmente de la del hemisferio norte, y bueno, el impacto que eso está teniendo en la acumulación de jornadas anticiclónicas, ¿no?, de estabilidad. Bueno, pues este año estamos viviendo un ejemplo aquí en este otoño, ¿no?, junto con los ponientes. Nos podemos cuestionar si las sequías que estamos viviendo son más extensas, ¿no?, más duras, más de mayor efecto. Pero bueno, los resultados, nosotros estamos analizando esta cuestión. Parece que las sequías como duración global tienen menor duración. Esto estaría en conexión con la mayor dinámica de las masas de aire, procesos de reajuste continuos, ¿no?, para intentar reajustar ese balance energético, pero son muy intensas y ponen en cuestión los sistemas de abastecimiento. Lo hemos estado viendo en los 2 últimos veranos en nuestro país, ¿no? Y nos sorprendía que fueran poblaciones del centro y sobre todo del norte peninsular las que tuvieran problemas de abastecimiento, ¿no? Eso nos habla de una mala planificación del sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Si confiamos excesivamente en la regularidad constante de la lluvia, estamos abocados a partir de ahora a esto, ¿no? Y bueno, ahora estamos en un proyecto, ¿no?, que está analizando las precipitaciones, vinculándolas, bueno, con el proyecto del Vega Renace que estaban comentando, ¿no?, y la búsqueda de un modelo alternativo al trasvase Tajo Segura, ¿no? Yo creo que no nos podemos encasquillar, ¿no?, en que solamente puede haber un modelo de abastecimiento de agua basado en la continua oferta, y tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y efectivamente se está produciendo, nos estamos dando cuenta que la parte meridional de la Ibérica, también trabajos que han realizado María José Estrella, Javier Miró, y en los últimos años de gran valor, ¿no?, están comprobando también esto, está perdiendo precipitación, ¿no? Y ante eso pues tenemos que reaccionar como sociedad, ¿no? Tenemos que buscar modelos alternativos, no nos podemos quedar con el mensaje de que el agua va a ser eterna ni va a ser siempre en la misma cuantía. Y por último, en cuanto a los temporales, ¿no?, venimos de unos años en los que, bueno, ya se está poniendo de manifiesto que algunas ocupaciones que tenemos en primera línea de costa, pues habrá que repensarlas. Bueno, al ver estas imágenes siempre pensamos en la desocupación, ¿no?, en el desalojo de esto. Realmente, pues yo creo que en algunos tramos de la costa del Mediterráneo, pues tendremos que llegar a esto. Venimos de una ley de costas del 2013-14 que resultó, bueno, pues o lanzó un mensaje bastante desesperanzador, ¿no?, ampliando los periodos de concesión del dominio público marítimo terrestre sin tener en cuenta la evolución del clima, ¿no? Afortunadamente, la ley de cambio climático, como sabéis, contempla la posibilidad o abre la vía a la posibilidad de reconsideración de todos estos situaciones, ¿no?, de ocupación del dominio público marítimo terrestre, ¿no?, que en el fondo son concesiones. El problema es que, bueno, pues asistimos, como veis, y ya voy en el tramo final de mi exposición, asistimos a movimientos que intentan conservar estas situaciones por encima de cualquier cosa, ¿no?, y van en contra de la dinámica de la naturaleza, ¿no? Ahí no se puede construir un espigón, un dique, porque tarde o temprano se lo va a llevar igual. Bueno, el cambio climático, en mi opinión, nos obliga a 4 cambios en planificaciones básicas, ¿no?, de toda sociedad, digamos, democrática, ¿no? Al cambio en la planificación territorial, tenemos que ir adaptándola. Nos obliga a ello la Ley de Cambio Climático, como sabéis, la estatal, y aquí en la Comunidad Valenciana, la propia de la Comunidad Valenciana. El cambio en la planificación del agua, se acabó la política continuada de oferta, tenemos que empezar a gestionar mejor la demanda y puntualmente solucionar algunos problemas que pueda haber en territorios de poca precipitación o con una tendencia muy clara al descenso de las lluvias. Hay que cambiar la planificación económica. Hay 2 actividades que preocupan mucho en el litoral mediterráneo: turismo y agricultura, son las más expuestas, el turismo sol y playa me refiero, y por tanto tienen que empezar a trabajar para adaptarse. El turismo ha empezado a hacerlo, algunos destinos turísticos ya están incluso aprobando planes de adaptación al cambio climático, pero la agricultura no ha empezado, y ahí tenemos un problema importante. Deberíamos empezar a sentarnos, ¿no?, con los colectivos implicados para que esto fuera una realidad en los próximos años, ¿no?
Y por último, la planificación de las emergencias, que seguro que María José os va a comentar mucho más, ¿no? Bueno, pues todo lo que sean protocolos, calendarios, tenemos que empezar a adaptarlos a la nueva realidad climática, y aquí se está trabajando muy bien en la Comunidad Valenciana este tema, ¿no? Bueno, por tanto, el cambio climático hay que incorporarlo a la planificación territorial, ¿no? Y contamos con una herramienta que ahora se está usando mucho en planificación, que es la infraestructura verde, ¿eh? Tenemos que abrir una capa, ¿no?, en ese sistema de información territorial, que sea el de proyecciones, modelización del cambio climático, ¿no? Al menos de los elementos principales con los que podemos trabajar, ¿no? Y hay que incorporar la evolución, las tendencias que estamos viendo, lo que sería el comportamiento normal, ¿no?, tendencial de los registros principales, pero también el posible incremento o no de fenómenos extremos. Esto hay que valorarlo y hay que incorporarlo a la escala local. Aquí nos estamos jugando ya el tema en la escala local, que es donde más mercado de trabajo vamos a poder encontrar. Sabéis que la ley valenciana, aquí en la Comunidad Valenciana, obliga a elaborar planes de adaptación al cambio climático en la escala local, en todos los municipios. De momento solo se ha aprobado uno. Por tanto, tenemos ahí un margen de trabajo para empezar a hacer estas cosas de forma constante, ¿no?, a partir de los próximos años. De momento lo que está habiendo son actuaciones de diseño urbano, por ejemplo, adaptación, lo que os decía, del alcantarillado, implantación de sistemas de drenaje sostenible, tanques de tormenta, parques inundables, eficiencia energética en edificios, sistemas de ahorro de agua. Eso ya se está poniendo en marcha, ¿no? Y contamos con alguna herramienta, los planes de ordenación del territorio, de escalas regionales, los subregionales, y sobre todo la gran baza va a ser la planificación de escala local, ¿no? Por eso la importancia de que las proyecciones climáticas cada vez tengan una escala menor, con alta fiabilidad. Voy terminando. Ahí tenéis este primer plan que se ha aprobado, podéis consultarlo en la página web, con una serie de medidas. Se han diseñado hasta 81 medidas para llevar a cabo en los próximos años, ¿no?, de todo tipo, no solo urbanísticos, sino que hay en actividades económicas, en educación, en enseñanza, digamos, a la ciudadanía, en un municipio que, como sabéis, tiene su complejidad porque tiene una alta demanda turística y llegan colectivos de muy diversos países, ¿no? Pero bueno, todo eso se ha diseñado en este plan de adaptación al cambio climático. Y la inteligencia artificial empieza a trabajar, si la empleamos en el buen sentido, puede ayudarnos a diseñar el futuro de las ciudades, ¿no? Ciudades que aquí en la zona esta del Mediterráneo van a tener que tener más sombra, más agua, especialmente en verano en las calles. Bueno, pues está claro que las imágenes nos pueden sorprender, ¿no?, pero es un primer avance de lo que sobre todo vosotros y vosotras vais a tener que trabajar con todo esto. Y luego el tema de las cartografías. Sabéis que es una pieza fundamental para la planificación de actividades y del territorio, que además nos lo exige la ley. La ley del suelo del 2015 nos obliga a hacer mapas de riesgo, ¿no? Hay riesgo por inundaciones, hay riesgo por deslizamiento, pero hay riesgo también por evolución futura del clima, y tenemos que empezar a adaptar, incluso, bueno, pues utilizando herramientas, que María José de emergencias lo conoce muy bien, como las llamadas del 112. A nosotros nos han ayudado a mejorar las cartografías oficiales en la Vega Baja dentro del proyecto del Plan Vega Renace, ¿no?, porque habían zonas que realmente sufrieron inundación, que no estaban incorporadas, y a través de esas llamadas hemos podido detectar esos puntos de socorro, por así decirlo. En cuanto al agua, el mensaje es claro. Digamos, la política de oferta tiene que acabar. Tenemos que empezar a pensar en una política de circularidad del agua, incorporando diferentes recursos, y siendo, aunque pueda parecer raro, siendo cada vez menos dependiente de la lluvia. La buena planificación del agua en las próximas décadas tiene que ser cada vez menos dependiente de la regularidad de la lluvia, que, como vemos, ya no cae con la misma regularidad, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un modelo alternativo para la comarca de la Vega Baja, para no depender del trasvase. Y bueno, pues
aquí ya entra la opción política de turno para decidir lo que quiere para los territorios, ¿no? Pero lo que no se puede es jugar con las expectativas de la gente, ¿eh? Es un poco el mensaje que yo os quería lanzar. Y aquí desde la climatología, digamos, seria, comprometida, aplicada, tenemos que lanzar ese mensaje a la política. La lluvia cada vez se está presentando con más irregularidad, por tanto no podemos vender la idea de que el agua va a ser eterna o que cada vez podremos traernos más agua, porque no va a ser así. Y mirar, hay un elemento fundamental: la ciudad se va a convertir en una fuente de abastecimiento de agua. Hasta ahora pensábamos a las cabeceras de los ríos, no, la ciudad, porque la ciudad tiene obligatoriedad de abastecimiento por la ley de aguas, ¿no? Bueno, pues ese agua que hemos usado en la ciudad, que la podemos reutilizar, podemos incorporar aguas de lluvia, aguas pluviales, ¿no?, en depósitos y tanques de tormenta. Esa puede servir para regar las parcelas de cultivo próximas, en un área próxima a la ciudad, ¿no? Tendremos que construir infraestructura, tendremos que mejorar las estaciones de depuración, pero la ciudad se convierte en un foco de producción, por así decirlo, de agua, frente a la idea que siempre hemos tenido de que es el cauce fluvial o que es un acuífero, que efectivamente el acuífero ahí puede estar, pero el cauce fluvial, como estamos viendo en algunos territorios, cada vez lo está menos, ¿no? Y por último, en cuanto a la costa, sabéis que la Comunidad Valenciana tiene un plan de adaptación a la costa basado en la infraestructura verde, el llamado Patibel, que incorporó como criterio de selección de las zonas a proteger el cambio climático, el efecto en la franja costera. Fue bastante pionero en toda España, porque no hay ningún plan similar, ¿no?, de estas características. Frente a esto, últimamente estamos oyendo estas noticias, ¿no?, que nos sorprenden y nos preocupan, porque aquí hay otra lógica detrás de todo esto. Ya no es la lógica de la protección, de la conservación, de la buena gestión del territorio, sino que hay otra lógica económica detrás. Y primero es que una comunidad autónoma no puede aprobar una ley de costas, aprobar una ley de litoral, pero la costa es dominio público estatal. Y termino con esta transparencia, y disculparme si creo que me he pasado varios minutos, ¿no? Ahí tenéis algunas de las acciones que como jóvenes investigadores del clima vais a poder, pienso yo, desarrollar en el futuro, ¿no? Por supuesto, trabajar en el tema de la proyección, del análisis de riesgo, la revisión mirar los planes de ordenación urbana en toda España, hay que revisarlos. Aquí tenemos un problema con la ley del suelo que no obliga a la revisión, recomienda, pero no obliga. En mi opinión, cada 12 años habría que revisar en territorios dinámicos, habría que revisar el planeamiento municipal, ¿no? La ley de momento eso no lo ha querido incorporar. Pero allá donde se activen mecanismos de revisión del planeamiento, ya hay que incorporar todas estas cuestiones. Por eso muchos municipios no lo quieren hacer, también hay que decir eso, porque saben que esto les compromete en sus planes de futuro de transformación del suelo. Habrá suelos que ya no podremos transformar con tanta alegría como se hacía, ¿no? Los planes de adaptación al cambio climático, los planes de sequía de escala local, apenas hay un 5% de los municipios españoles con planes de adaptación a la sequía de escala local. Ya no son los planes de las demarcaciones geográficas, sino que los municipios tienen que elaborar planes de sequía, y eso no está hecho. Y bueno, ahí tenéis algunas ideas más de lo que tendría que ser la incorporación progresiva de todo esto que estamos viviendo a la planificación racional del territorio, de las actividades económicas, del agua como elemento singular en nuestro país y de la emergencia. Muchas gracias.